Buenas tardes a todos y todas. Es un placer darles la bienvenida y quiero agradecer vuestra presencia y participación en esta tercera edición del espacio virtual de los jueves Encuentros en la Fundación. Mi nombre es Concepción Sánchez Beltrán, soy patrona de la Fundación FIDAP con el cargo de vicepresidenta y hoy voy a presentar este acto. La Fundación FIDAP, Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de la Psicología de la Comunidad Valenciana, es quien organiza estos encuentros de los jueves, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad Valenciana y con la Academia de Psicología de España. Es importante resaltar que en estos espacios de los jueves participan psicólogos y psicólogas, académicos y académicas que son profesionales de reconocido prestigio. Son ponentes referentes en los temas que tratan, aportando su gran experiencia, conocimiento y saber. En esta ocasión, el conferenciante que hoy nos acompaña es el doctor don José María Prieto Zamora. Es para mí un honor y una satisfacción presentarlo una vez más, porque ya lo hice en otra ocasión. Y desde luego el poder escucharlo de nuevo es una suerte y una oportunidad para todos y todas. De su trayectoria profesional, quiero resaltar que es un gran experto en muchos ámbitos de la psicología, siendo un referente nacional en diversos campos científicos y profesionales, y en el ámbito internacional ha dado gran visibilidad a la psicología. Hay que decir que es un excelente profesional con una gran capacidad de trabajo a través de su labor científica, docente y divulgadora. Y todo esto queda reflejado, por un lado, en su amplio y extenso currículum, del que les comentaré unas breves referencias, y por otro, en su prestigiosa trayectoria profesional, con dos perfiles a resaltar, el de la docencia y el de la investigación en psicología. Nació en Madrid, a él le gusta que se le diga y yo por eso lo señalo. Es licenciado y doctor en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, lugar donde ha desarrollado su trayectoria universitaria, al margen de numerosas estancias académicas y profesionales en medio mundo. Es catedrático de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones en la Facultad de Psicología. Es catedrático de Psicología de la Meditación y las Religiones en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, ambas en la Universidad Complutense de Madrid. En su amplia trayectoria investigadora tiene publicados numerosos libros y más de 111 artículos publicados en revistas psicológicas y en distintos capítulos de libros, dirigiendo numerosos proyectos de investigación. Es un gran conocedor de la cultura oriental y ha publicado distintos libros donde saca a la luz lo que entraña meditar en la tradición zen. Su interés y curiosidad por distintos y variados temas es muy amplio. Experto en psicología del arte, es titular de la colección de arte José María Prieto en la Universidad Complutense de Madrid. Fue pionero y experto en la utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es miembro del comité editorial de numerosas revistas, a destacar la Revista de Ansiedad y Estrés, y fundador de la Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones. Ha recibido numerosos galardones de distintas instituciones nacionales e internacionales. Destacamos, entre otros, el recibido de la Asociación Americana de Psicología, el del Colegio Oficial de Psicólogos, el del Servicio de Psicología del Ejército y el de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas. Ha ostentado numerosos cargos, entre los que destacamos que ha sido secretario general de la Asociación Internacional de Psicología Aplicada, ONG de la ONU y de la UNESCO, director del Departamento de Psicología Diferencial y del Trabajo, y distintos cargos en el ámbito colegial de la psicología. Y ya para finalizar, decir que es académico de número de la Academia de Psicología de España. La webinar que hoy va a impartir lleva por título
Religiones con y sin sentido del humor, una perspectiva psicológica. Muchas gracias, doctor don José María Prieto Zamora, por haber aceptado la invitación de participar en estos encuentros de FIDAP. Bienvenido y cuando quiera puede comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes. Algo más de un año después nos volvemos a encontrar para abordar la segunda parte de aquella conferencia que es el sentido del humor, pero en el lugar de trabajo fue aquel día y hoy es en el contexto de las religiones con y sin sentido del humor y por tanto una perspectiva psicológica al tema. Buenas tardes de nuevo, volvemos a vernos. Hoy vamos a abordar un tema que es religiones con o sin sentido del humor, una perspectiva psicológica, y por tanto vamos a entrar de lleno en un enfoque que rara vez se aborda. Estos son los puntos del homo ridens al homo religiosus, de la risa de Dios al pecado que es reírse o no reírse, sonrientes Buda, Jesús y Mahoma, Nuestra Señora de la Risa existe, el sacrosanto arte de camuflar la broma y por último el homo religiosus es homo risibilis y por tanto este es el marco de referencia de lo que vamos a abordar en esta sesión. Una de las necesidades que tenemos es acotar qué entendemos por sentido del humor y esta identificación o esta definición de Nencioni del siglo XIX, una natural disposición del corazón y de la mente para observar con simpática indulgencia las contradicciones y los absurdos de la vida, nos va a servir de punto de partida. La gran mayoría de las personas, cuando tienen que estar a merced o están a merced de las contradicciones y los absurdos de la vida, normalmente, aparte de sentirse molestos, fastidiados, acaban con nuestros amigos de psicología clínica en consulta. Ahora bien, quienes logran el distanciamiento emocional y trabajan la simpatía indulgente con aquello que ven que ocurre y se mantienen bastante a distancia, a partir de ahí está el sentido del humor. Específicamente, por ejemplo, en las fallas de Valencia trabajan mucho en la simpática indulgencia, tomando el pelo a los aconteceres del año anterior, con lo cual estamos en un ejemplo, las fallas, como relevante en la manera como abordan las contradicciones y los absurdos de la vida. A partir de ahí vamos a ver algunos ejemplos. El punto de partida es el de siempre, Aristóteles, y en este caso Aristóteles, en su primero de los libros, En las partes de los animales, destaca que los seres humanos son los únicos animales que sonríen. Este fue su primera observación de punto de partida. Años después escribió en Historia de los animales, la primera risa del bebé le convierte en humano. Es la prueba evidente de que tiene alma. Por tanto, en este aspecto, todos los que hemos sido padres, pueden ustedes saber, o madres, disfrutan porque el bebé, el niño, es una persona que está hecha para sonreír, después reír y después carcajearse. Son esas las etapas que todos hemos visto cuando tenemos un bebé delante. Y por tanto, es ahí donde están diciendo los clásicos, es cuando es capaz de carcajear, está dispuesto a sonreírse sonoramente y a partir de ahí interactuar, el que nos hace trampas y nos pilla cogidos de sus movidas infantiles. Por tanto, es el punto de partida. Nacen para hacer sonreír y a partir de ahí hacerse querer. Por tanto, es el truco que ellos manejan. Tradicionalmente, el mundo de la risa y de las bromas se suelen trabajar desde tres perspectivas teóricas en psicología. Una tiene que ver con la visión de superioridad, es decir, yo que tengo mayor nivel o categoría, hago escarnio o me burlo de una víctima. Es una de las visiones que hay. Otra es la incongruencia, que es decir, que la broma es una incongruencia que situamos en nuestro contexto. Esta es la línea que voy a seguir en esta sesión y que tiene que ver con la inteligencia artificial. Y ya que está de moda, vamos a seguir con una interpretación a la luz de la inteligencia artificial.
Y por último, tenemos la tercera visión de que las bromas vienen a ser una manera de aliviarse de las emociones reprimidas o de la tensión nerviosa. Como yo no soy psicólogo clínico, tampoco he querido abordarlo desde esta perspectiva. Y por tanto yo me dedico al tema de empresa, o me he dedicado toda mi vida al tema de empresa, y por tanto voy a entrar en el modelo de la incongruencia que tiene que ver con la inteligencia artificial. Bien, por tanto entramos en un modelo que tiene que ver con inteligencia artificial que distingue entre dos partes. Una parte que es el sentido común, es decir, es una historia normal que las personas entendemos que es nuestra primera aproximación al asunto, pero lo que tiene de peculiar el enfoque chistoso es cuando el humorista, me refiero al humorista que crea, inventa una solución distinta, aporta una visión completamente distinta y en ese momento se produce la sonrisa. Lo que ocurre es que este modelo lo que está indicando es que aquellos que se sonríen son que los que se han dado cuenta de que están conjugándose dos perspectivas distintas. Una, el sentido lógico, uno, el sentido racional y otro, una manera de introducir la broma que sea chocante con lo que la razonabilidad da a entender. Les voy a poner tres ejemplos para que cada uno intente detectar de qué va el asunto. Vea este dibujo, que es un dibujo gráfico, que hay en principio un contenido de humor. Intenten ustedes captar lo que aquí ven. ¿A quién se le ocurriría esta tontería?, dice el Padre Eterno. Y lo que vemos es, usted está aquí. La siguiente, si no sabes quitarte el estrés, no te lo pongas. Piense una parte lógica y otra parte no lógica en la expresión. Por último, no, la manzana no tiene nada especial. Es solamente una excusa para sacar a estos dos vagos de mi propiedad. Y es hora de que se ganen el pan con el sudor de su frente. Bien, aquí tenemos tres ilustraciones y automáticamente la primera tiene sentido si en neurociencias saben que en el lobo parietal derecho hay un punto que se llama el punto de Dios según los estudios en neurociencias. Si no tienes esa información, la broma no es captable. La siguiente tiene que ver con aquellos que manejamos la meditación zen, sabemos que el estrés es una cosa que nos metemos encima y por tanto lo vemos de modo distinto a aquellas personas que en definitiva para ellas el estrés es un asunto que no saben por qué les viene y por tanto van a consulta. Y por último tenemos una visión distinta a la tradición de lo que ocurrió en el Génesis y por tanto, es decir, señores, en definitiva es una manera de evitarles. Por tanto, aquí tenemos la manera de entender las cosas. Bien, sigamos pues adelante. Aquí tenemos otro ejemplo en el cual tenemos a la derecha tomad y comed todos de él que no lleva carne, a la izquierda decía carne de mi carne, lo cual es una expresión muy común, pero de mi vegetal no es una expresión común. Por tanto, ahí ha habido una broma en la medida en que el marketing ha entrado en tomad y comed todos de él, utilizando la similitud con esa frase en otro contexto. El año pasado partimos de las investigaciones psicológicas que distinguen entre humor positivo y humor negativo y, por tanto, de un lado como una dimensión y después en el otro lado como segunda dimensión el centrado en uno mismo y centrado en los demás. De ahí nos salen 4 calificativos. Uno es el humor positivo centrado en uno mismo, que es el autoafirmante. El segundo, humor positivo centrado en los demás, que es el afiliativo. El tercero es el humor negativo en uno mismo. Y por último, el humor negativo hacia otros. Y por tanto tenemos aquí 4 tipologías. Bien, siguiendo ese esquema voy a ponerles ejemplos. Este es un pergamino
que forma parte de mi colección, está donado a la Biblioteca de Psicología de la Complutense, y en principio es una partitura de música gregoriana y por tanto ilustrada por un iluminador de textos clásicos, cantante, un monje normalmente. Pero lo que me llamó la atención cuando adquirí esto es que cuando en el texto latino hay una Q, que viene a decir de 40 años, dice, viene la Q de cuadrayinta de 40, vemos que la figura parece ser un monje con su cogulla, y a partir de ahí lleno de libros. Pero cuando vemos la letra que está ilustrada más adelante, vemos que la E de ellos automáticamente lo que tenemos es una culebra y una señora, con lo cual estamos viendo un humor agresivo hacia las señoras comparados con el humor autoafirmante en el propio monje que está haciendo la iluminación. De esta manera pueden darme ver de qué manera estamos trabajando el tema. Mucho más extraño es cuando vemos que lo que está diciendo la Q, donde está el monje, es 40 años estuve irritado contra. Los que son psicólogos clínicos saben que entraña decir 40 años estuve irritado. Son más que nada pacientes suyos. Mientras que lo de ellos, de la serpiente y la señora, es ellos no conocieron mis caminos. Y por tanto, ella dice, yo conozco esos caminos que ustedes no conocen. Por tanto, está jugando el trasfondo de las letras, pero que nada tiene que ver con mujer, simplemente tiene que ver con que unos conocen lo que otros no conocen. Pero ahí se da una situación de humor negativo agresivo hacia las mujeres. Por tanto, de esa línea podemos seguir viendo el marco de referencia psicológico de lo que hablamos de ejemplos de sentido del humor. También lo vemos aquí en otro aspecto del homo religiosus, para entender, son los clásicos. El más clásico es Cicerón, que sitúa en la noción de homo religiosus en aquellos que se dedican a atender a las sibilas, es decir, a las adivinaciones, y que por tanto las sibilas en Roma eran las que permitían adivinar de qué van las cosas. Por tanto, el homo religiosus no es ni más ni menos que aquel que se dedica a jugar a los vaticinios, a que me lean la palma de la mano, etcétera, y a partir de ahí a intentar saber el futuro a partir de unas pistas que tienen que ver con los augurios en los entornos de lo que ustedes llaman la superstición. Y por tanto, es homo religiosus en la línea de Cicerón, viene a ser el que practica la superstición. Bien, para tener también un marco de referencia de muchas de las cosas que pasan cuando estamos con sentido del humor, Gustav Fechner, que es un psicólogo del siglo XIX, que le conocemos por los estudios en psicofísica, distinguió que las creencias religiosas tienen tres marcos de referencia. Un motivo histórico, es decir, cosas que hemos aprendido en la infancia y por tanto ahí en Valencia cada uno ha tenido una cantidad de vivencias relacionadas con religión católica y por tanto esas son las primeras que se aprenden y se vivencian. En segundo lugar están los que son de motivos prácticos, es decir, cada cual ya crecidito empieza a ver cuáles les sirven y cuáles no, para qué propósitos, y por tanto está una vertiente utilitarista, y pues quiero creer, pues me sirve para algo, y manejamos creencias utilitaristas, y por último distingue con las de tipo teórico, es decir, en las cuales cada uno a la hora de justificarnos, justificamos como razonables esto porque, y ahí damos una argumentación. Por tanto, compaginamos estos tres tipos de motivos. Uno, lo que aprendimos en infancia. Otro, lo que nos conviene para nuestras gestiones en nuestra vida cotidiana, en las interacciones. Y por último, aquellas que después convertimos en razonamientos para justificar A, B o C. Digamos, esto es el planteamiento psicológico respecto al tema. Por último, tenemos otro planteamiento de William James, que como saben es uno de los padres de la psicología del siglo XX, que publicó dos libros. Tiene uno que se titula La voluntad de creer, de 1896, y
que Unamuno en español, cuando tradujo este concepto, lo convirtió en la expresión creo porque me da la gana. Es decir, la creencia no tiene nada que ver con cognición y emoción. Las creencias tienen que ver con voluntad. Me da la gana creer lo que quiero creer. Y por tanto, en esa línea estamos entrando en el uso que ello tiene ahora entender las bromas y el sentido religioso. En otro libro que tiene las variedades de la experiencia religiosa, tenemos también que es un estudio sobre los fundadores y los místicos. Se tradujo este libro en un catedrático de arte, de Historia del Arte de Valencia, que además dirigió el museo y de Bellas Artes, y fue él que tradujo eso y que está disponible en español. Y en ese libro fundamentalmente lo que hace William James es decir, señores, la gran mayoría de los místicos y fundadores y líderes religiosos son personajes a los cuales ni siquiera invitaríamos a nuestras casas normalmente porque son personas bastante trastornadas. Y ese es el planteamiento que desde el punto de vista clásico se hace en psicología respecto a ese tipo de asuntos. Bien, otro de los psicólogos que se ocupó de este tema religioso hace un siglo y por tanto son de los padres de la psicología, tenemos al Stanley Hall, que a la cual lo conocemos por sus publicaciones en el ámbito del aprendizaje, presidió la American Psychological Association y por tanto es uno de los prohombres, pero en un momento determinado, por una serie de crisis y por una serie de viajes que hizo por Europa, le dio por escribir una biografía de Jesús. Y en ese aspecto, el capítulo que dedica al mal carácter que tenía Jesús, pues automáticamente ha sido un punto de análisis en algunas ocasiones. Si ustedes se cogen el diálogo que mantiene Jesús con su madre en las bodas de Canaán, verán que son palabras bastante impertinentes por parte del hijo a su madre. Y si miran el pasaje en el cual le preguntan que están aquí sus familiares, su madre y sus hermanos, él responde de una manera bastante impertinente a partir de ese tipo de asuntos. Como anécdota además divertida, cuando murió Stanley Hall, un sacerdote presidió su funeral, hizo unas primeras palabras de elogio, pero después empezó a echarle un discurso, una bronca al cadáver por haber escrito este libro y los contenidos de este libro de óptica psicológica. Como es de esperar, el cadáver no pudo defenderse. Otro personaje que nos da también una marca de referencia es George Santayana. George Santayana es un filósofo español poco conocido porque fundamentalmente fue profesor en Harvard y él equipara la religión y la poesía. Es decir, hay que entender que las religiones y las celebraciones religiosas casi todas se basan en metáforas que hacen que tengan sentido determinadas cosas. Es decir, que alguien es virgen y madre a la vez, pues eso son unas metáforas que se están hablando. Hablar de un Mesías que viene es una metáfora que tiene que ver con una manera de entender las cosas en determinados pueblos de tipo semítico. Pero esa línea es uno de los que dice, señores, la religión y la poesía vienen de la mano porque se trabaja casi todos los temas metafóricamente. La resurrección es una metáfora y así en esa línea va presentando en su libro casi todos los detalles de esto. También Gordon Allport, otro psicólogo, señaló en sus libros de 1950 que, ojo, tenemos un problema en psicología, que no hemos dado entrada al sentido del humor en la psicología de la personalidad. La risa y la sonrisa brillan por su ausencia y, por tanto, algo importante nos estamos dejando los psicólogos cuando en la asignatura de personalidad la sonrisa, el sentido del humor, la risa, la carcajada brillan por su ausencia. Y, de hecho, él alude. Ustedes que acabaron bastantes años después de que muriera Allport, habrán comprobado que sigue sin darse nada en la asignatura de personalidad sobre el sentido del humor, lo cual quiere decir que tenemos ahí un problema clásicamente los psicólogos. Otro personaje que es importante es Daniel Kahneman, que Daniel Kahneman obtuvo el Premio Nobel de Economía en el 2002. Él es psicólogo, se dedica a la psicología económica y entonces
cuando él le entregan el premio Nobel, él tiene que escribir una autobiografía a aspectos importantes. Pero véanse cómo él destaca. Yo, como psicólogo, estaba más interesado en aquello que hace a la gente creer en Dios que en saber si Dios existe. Es decir, nos vemos, él dice, la utilidad que le encuentre la persona al hecho de creer en Dios es más importante. Como psicólogo, lo que yo analizo. El por si existe Dios o no es un tema del cual los psicólogos evitamos implicarnos. Y lo mismo continúa más adelante, y curioseaba sobre el origen de las peculiares convicciones de la gente sobre lo que es correcto e incorrecto, y la ética no era un asunto mío. Es decir, volvemos a los temas, los psicólogos nos ocupamos, al tocar el tema religiosidad, en las convicciones que llevan a la persona a decir, esto es correcto y esto es incorrecto, y por tanto esas distinciones útiles, convenientes, y ya la discusión ética se los dejamos para los colegas de la Facultad de Filosofía y la asignatura de Ética. Bien, pasemos al siguiente punto, de la risa de Dios al pecado, que es reírse. Si tomamos esta perspectiva, tenemos varios ejemplos llamativos. Uno es que en toda la Biblia hebrea, que la Biblia siempre ha sido hebrea, en la Biblia hebrea solamente hay un salmo en el cual Dios ríe. Dice el Salmo 2, en versículo 4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Pero aquí ya empezamos a ver dos aspectos, positivo y negativo. Reírse, pero se burlará. Es decir, y hay de las burlas del Señor. Es decir, lo que decíamos al principio es la superioridad que ataca. Y por tanto, luego hablará al resto de este salmo, todo es sobre el furor y las turbaciones y las iras que se manifiesta el Señor burlándose de sus seguidores. Es decir, es la única frase en la cual él ríe y se dice, sí, reirá para fustigar. Si cogemos la risa de Yahvé, volvemos a ver otro pasaje en que de modo indirecto hay una broma al estilo de superioridad. Pero mi Señor se burla de ellos porque saben que pronto recibirán su castigo. Es decir, en la Biblia hebrea está conectado castigo con risa y por tanto por parte de Dios. Es decir, que tenemos un Dios que si ríe, hay de nosotros porque está riendo. Nos va a maltratar. Si vamos al Corán, es Él quien hace reír, quien hace llorar. Es decir, no son las personas que reímos, no somos las personas los que lloramos. Es Él el único que ríe, es Él el único que llora. Por tanto, cuando estamos viendo las tragedias que ahora mismo estamos viendo, según el Corán, todo es Él, Alá, quien ríe. Todos. Él, Alá, es quien llora. Y por tanto, esa es la visión que está dando el Corán sobre la risa y el llanto. Es Él siempre el que ríe, es Él el que llora, no las personas. Y por tanto, hay que entender ese tipo de situación que está marcando el Corán. Ahora, si nos salimos de las monoteístas, de las religiones monoteístas, vemos que en la India sí, Ganesha es un dios un dios en la cual es el hijo de la risa divina y la figura y la fiesta de la risa y por tanto venerado en el hinduismo, en el jainismo y en el budismo. Si vamos a la religión griega, Dionisos y Momo, pues ya saben, los dioses de la fiesta y del jolgorio y por tanto están más que identificados. Si nos vamos al budismo, vemos Hotei, que es el monje de la risa, y por tanto lo vemos que encontramos en la gran mayoría de los restaurantes chinos, porque además va a estar asociado con hacer fortuna y por tanto va por buen camino. Ahora bien, si vamos a Platón, es el primero que vemos que reprueba las payasadas, las burlas, la comedia, las imágenes de dioses o los héroes que ríen, las bromas de mal gusto, es decir, él dice, todo el humor es negativa, no ve más que humor negativo y por tanto a rechazar. Lo mismo pasa con el pecado de reír en San Pablo.
los cuentos obscenos, las conversaciones necias, los chistes groseros, es decir, está viendo una visión negativa sobre lo que significa la risa. Incluso la palabra adefesio, que es, como conocen, una chirigota o es una persona de mala presencia, ad Efesios es el origen de ad Efesios, es decir, la epístola a los Efesios es el donde dio lugar a lo de ad Efesos. Pero, recalcando, señores, incluso en la perspectiva católica, San Pablo a evitar todo lo que tenga que ver con el humor. Ya también se dice que otro de los temas es que muchos escritos de San Pablo hablan de llanto, pero en realidad en ningún pasaje se dice que riera el tal San Pablo. Y por tanto, empezamos a ver algunas cosas que está diciendo. Si es una religión, un señor que ni siquiera sonríe, ni siquiera ríe, ¿qué tipo de persona es el que está generando las reacciones? Por tanto, seguimos ahí. Ahora bien, si nos centramos en el tema de por qué ríen los tres figuras, nos encontramos por Jesús, nos encontramos Buda y nos encontramos aquí a Mahoma. Porque andan por ahí matando en mi nombre. Nunca he querido una limpieza étnica en Birmania. Intenta explicar las cruzadas y la Inquisición. Por tanto, la pregunta es, ¿sonrían Jesús, Mahoma y Buda? Ya hemos dicho que Jesús y Mahoma nunca han sonreído en los textos que tenemos que hablan de ellos. Bien, en este aspecto hay el mismo que estábamos diciendo antes respecto a Pablo, que dice, ojo, que Jesús tampoco sonríe nunca, y que sean 4 evangelios o todos los apócrifos los que hablan de Jesús, y solamente uno, el evangelio de Judas, que se acaba de descubrir, es el que ríe varias veces. En todos los demás no existe, lleva a muchos lectores de aquellos siglos a decir, si Jesús no ríe, no era un ser humano, es decir, es un personaje inventado. Y son las viejas discusiones sobre lo que entraña ese tema. Además, porque ahí les señalo que son neoplatónicos, es decir, los neoplatónicos son unos señores que en el siglo IV están estableciendo en el siglo III están estableciendo una idea que engañan a Platón, es decir, la justicia, la verdad, la belleza, en la terminología filosófica que hacía Platón, lo transforman en teología. Belleza divina, justicia divina, verdad divina. Y por tanto, a partir de ahí están hablando. Por tanto, el que no se ría Jesús automáticamente está diciendo de la perspectiva de los neoplatónicos que si no se ríe no es humano. Y si no es humano, automáticamente no es creíble como personaje, que es un invento de los lugares. Y por tanto, ahí está Porfirio, que son todos los que abundan en esa línea. Y la persona que obtuvo el premio del Príncipe de Asturias, Mary Bear, en el 2016, lo señala muy claramente. Si es hombre, ríe, y si ríe, es hombre. Este es un asunto que divide y anima a los monjes ficticios en la novela El nombre de la rosa. Jesús rió o no rió. Y por tanto, en la medida en que no hay el más mínimo asomo, da lugar a pensar que es toda una historieta inventada. Otro mismo pasa con Mahoma. Sonrió y rió Mahoma. Mahoma, como ha sido muy maltratado de palabra, obra y misión por sus vecinos que no le creían en nada de que él fuera un profeta, por tanto, odiaba las bromas, el sarcasmo, y a partir de ahí prohibió reírse o mofarse de otras personas. El Sura 49, en quien poco rió en la tierra, mucho llorará en el más allá, con lo cual volvemos al tema de que lo que cuenta es el llanto y no la sonrisa. La risa es característica de los enemigos de Alá, con lo cual una visión totalmente negativa. En el más allá los creyentes reirán y resplandecerán, es decir, primero muertos y a partir de ahí a sonreír. Y es Alá quien hace reír o llorar, es decir, no las personas. Por tanto, ahí tenemos ejemplos. Por último, aquí tengo en este detalle que cuando dicen es que no se puede retratar a Mahoma y han levantado trifulcas, aquí yo les muestro cómo hay dibujos en los cuales tenemos a la izquierda, vemos a Mahoma en la parte inferior izquierda, vemos a Mahoma en la parte central de estas imágenes, que todas pertenecen al Palacio del Topkapi, es decir,
del gran visir, del gran emperador en Estambul, o podemos ver aquí en dos libros que se encuentran en Escocia, que vemos también a la izquierda, que es Mahoma, que está a la derecha dibujado, y en el centro que estamos viendo a Mahoma dibujado. Es decir, que dibujos había y los han usado. Que ahora vengan diciendo que no, es otra historia. Inclusive en el tema de las cruzadas hay un miembro de las cruzadas del siglo XII que dice, no, si en medio del templo, que hay en la cima donde está el templo de la roca, está una estatua de Mahoma. Con lo cual, eso de que no había ilustración es falso. Y aquí vemos cómo sonrió Buda. La parte de la derecha nos ilustra que el Buda que está muriéndose, el Buda durmiente, y vemos cómo está sonriente, porque en definitiva el éxtasis final de haber vivido es estar muriéndose, y por tanto sonriente a la derecha. Y vemos las otras dos imágenes que son sonrientes. Bien, ¿Nuestra Señora de la Risa existe? Bien, si yo cojo el listado de nombres que hay en España, nos sorprende uno, y es que 467.000 personas se llaman Dolores. La gran mayoría a los nombres, llevar la cruz del nombre de Dolores es bastante penoso. Y por tanto, nombres con estas connotaciones nos hace ver que en España hay ciertamente una gran tendencia a mantener los nombres con denotaciones de llanto y crujir de dientes. Véanse que en toda España hay 0 nombres, no hay ninguna niña, niño que haya sido bautizado o que se haya registrado como Sonrisa, como nombre, y en 23 hay en Cataluña, fundamentalmente, que es el único sitio en donde se llama un niño Risa, dentro de las tradiciones. Después tenemos también que hay solamente una virgen en todo el catolicismo, que esa virgen es que una mujer que se llamaba Teresita de Lisieux, que se conoce como Santa Teresita de Lisieux, decía que una señora venía a verla en su cuarto porque ella caía enferma con frecuencia y que la sonreía. En realidad, esa escultura era una que pertenecía a sus padres, se llama Nuestra Señora la Victoria, pero al final le pusieron el nombre de la Virgen que ríe. Y es la única estatua que existe con esa denominación, con lo cual nos da una visión de cuál es el entendimiento que tenemos de la sonrisa. Bien, ahora vamos a pasar al sacrosanto arte de camuflar las bromas, porque los pintores son más espabilados que los otros grupos. Veamos, uno de mis profesores de la Complutense, Manuel Junco, habla de la transgresión visual, que es la herramienta que utilizan los individuos, los pintores, para hacer su arte. Vamos aquí a ver. Vemos aquí estas figuras de Miguel Ángel, que en la Capilla Sixtina se atreve a poner el culo de Dios. El título oficial es Creación del Sol y la Luna, pero vemos cómo en la parte de izquierda él se encarga de presentar el culo de Dios con total entereza. Digan lo que digan los cardenales, que en la Capilla Sixtina los tienen que estar atentando. Y además está el INRI de que si miran en la Capilla Sixtina ven que está apuntando hacia el asiento papal. Pero bueno, eso es un detalle a ver pues, in situ. Veamos aquí, vemos en este caso, vemos el profeta Zacarías, que está a la puerta por donde tiene que entrar el sumo pontífice. El truco que hace Miguel Ángel es que el tal Zacarías y la cara del Papa sean la misma, de manera que el ego del Papa Julio II, que como saben se llevaba bastante mal, al menos de carácter, pues esté contento de pasar a la historia con su cara como el profeta Zacarías. Pero ustedes ven, detrás hay 2 niños, y si miran a esos 2 niños verán que uno de ellos está haciendo la figa y por tanto está diciéndole algo, que lo que está diciendo no es pues, normalmente un elogio. Y por tanto, ahí andamos. Y además, si se sabe que Zacarías lo que hablaba era la destrucción del templo, pues más broma es la que hay. Bien, a partir de ahí, el cuerpo es el que nos está manejando la risa y, por tanto, el humorista se fija en el cuerpo y en la sombra. Y es en las sombras en que encontramos las identificaciones. Hay otro caso de un abad del budismo
Y vemos aquí cómo él trabaja, él es del siglo XII, y lo que hace las caricaturas religiosas y las caricaturas lo que está es manejando, por ejemplo, a la izquierda donde dice X3, lo que está diciendo es que los sacerdotes ven que hay uno que tiene forma de zorro y hay otro que tiene forma de conejo. Es decir, está trabajando con las representaciones religiosas, haciendo una pantomima, convirtiéndolos en animales. Si vemos aquí, vemos que aquí en este que les he presentado, Buda es convertido en un sapo y el sacerdote que está delante de él es ni más ni menos que un mono y por tanto está rindiendo culto a Buda y él es el abad del monasterio, es decir, que con sentido del humor establece esa relación. Y vemos aquí como en la parte final, que el Z3, este fragmento en el cual lo que hace es el responsable de las finanzas recoge los resultados de una romería, que es lo que está retratado en ese planteamiento. Por último, tenemos también que Don Quijote también trabajó este tema de la broma, más bien fue Cervantes, que Don Cervantes en el personaje que llamamos Dulcinea o que se llama Dulcinea admite otra lectura, es decir, fíjense ustedes que en este caso se encuentra Don Quijote con unos mercaderes toledanos y les dice que declaren que no hay doncella más hermosa en el mundo que Dulcinea del Toboso. Y por tanto los mercaderes le dicen que no la conocen, pero le piden que les muestre cómo probarlo. Don Quijote le responde, la importancia en que está en que sin verla lo habéis de creer, confesar, afirmar, jurar y defender. Y a partir de ahí acaba mal porque al final los mercaderes dicen, pero aunque fuera coja nosotros lo diríamos, aunque fuera fea nosotros diríamos. Y entonces dicen, no tiene por qué ver esto y esto y esto. Ustedes tienen que creer sin ver. En realidad está Cervantes tomando el pelo porque este lenguaje no es propio de caballeros errantes, sino de una conversión e instrucción religiosa. Y por tanto está hablando de la obligatoriedad de la sonrisa dentro de la sonrisa, de la carcajada, de las conversiones dentro del mundo religioso. De hecho, si ustedes se dan cuenta, normalmente el Quijote se publicó en 1605 y en 1604 es el que Felipe III ordena que en todas las universidades españolas juren que la Virgen Madre fue inmaculada. Es el dogma de la Inmaculada Concepción. Con lo cual, y en el texto del Quijote aparece más de una vez la imagen de la Inmaculada llevada y traída en rogativas. Con lo cual, ahí hay una broma que está gastando el tema. La broma es muy sencilla. Aldonza Lorenzo habla poco, era una campesina. María de Nazaret como tal también era una campesina, porque Nazaret era una población pequeña. Por tanto, los dos personajes están hablando de la mujer en su entorno rural. Pero Dulcinea del Toboso y la Virgen Madre de Dios es el mismo mito, es decir, figuras mitológicas en las cuales se cree de una determinada manera la estupenda Dulcinea del Toboso o el tema de María, Virgen y Madre, lo cual forma parte de este tipo de planteamientos. Bien, por tanto, a partir de ahí yo les dejo y paramos porque ya me llegó el despertador a decir, señores, y paramos aquí y me quedo a su disposición para aclarar consultas. Muchas gracias y estamos en contacto. Bueno, muchas gracias, José María Prieto. Mi más sincera felicitación por su excelente, interesante, sugerente exposición y además cargado, ¿no?, de ese rasgo tan peculiar en usted que es con una cierta ironía, ¿no? Pasamos ahora, si le parece, al turno de preguntas. Tenemos como unos 20 minutos en el que cualquier compañero y compañera puede formular a través del chat sus cuestionamientos, pero mientras se habilita el chat me gustaría realizarle algunas preguntas. La primera sería, la primera pregunta que quiero trasladarle, ¿no?, es ¿qué pasa con aquellas religiones que recriminan, vituperan o penalizan el sentido del humor entre sus feligreses?
¿Son mental y emocionalmente saludables o no? ¿Qué pasa aquí en esta situación? Vamos a ver, yo ahí siempre pongo un ejemplo. Cuando me vienen estudiantes, por ejemplo, de China que me dicen, voy a ver si cojo un máster en psicoanálisis. Yo les digo, pero vamos a ver, tú que provienes de una tradición taoísta o que confuciana, donde nadie ha sido de redentor, ni hay un Dios que salga de una zarza ardiente dando mandamientos y órdenes, ¿cómo vas a poder entender el Freud y sus variantes? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que hay una manera de concebir las cosas, pero claro, vamos a ver, que aquí hay otro ejemplo que ya voy a poner el ejemplo también. Vamos a ver, cuando decimos que el tema de la religión monoteísta, pues automáticamente decimos, lean, es que Moisés los llevó a través del desierto y había una columna de humo que les guiaba durante el día y una lengua de fuego que les guiaba durante la noche. Eso es un volcán. Y por tanto tenemos un Dios que era un volcán. ¿Y qué se puede esperar de un Dios que es un volcán? Pues no es muy amigable con las cosas y cuando le hacen adelante de él, del monte, una serie de cosas, pues también se vuelve airado y rompe las piedras. En fin, que estamos en un tipo de religión, las monoteístas, que en las tres que hay, las tres parte de un Dios airado. Cosa que cuando usted compara con el budismo, que no hay nadie que esté airado como tal, no hay en el taoísmo que no hay nadie en el principio que sea airado, estamos con una religión airada y por eso Freud se inventó en psicoanálisis, porque tenía a la gente que estaba sufriendo una serie de cosas y por tanto de ahí la ventaja que tenemos es que todos estos modelos vienen a nuestra despachos y nuestras salas de consulta en la medida en la cual se parte del principio como temas de perdón, pecado y ese tipo de concepciones, porque hay unos planteamientos que van por esa línea, es decir, pertenecemos a una cultura de mucha pena. Sí. Voy ahora a pasar a una pregunta que nos hace un compañero desde México. Manda saludos y dice, creo importante mencionar la importancia de las religiones como alivio de la angustia, de la muerte o del qué pasará después de la muerte. Me gustaría saber, dice, su punto de vista sobre esto. Vamos a ver, volvemos al tema. Si estamos en la religión, en las herencias monoteístas, todo eso que usted plantea es lo razonable. Por ejemplo, tenemos que gracias a que hay una celebración que se llama el Calvario, automáticamente nuestros niños están acostumbrados a ver un señor que se está muriendo clavado en una cruz exangüe. Eso, desde el punto de vista psicológico, es bastante pernicioso para la salud mental y emocional. Mientras que si usted parte de la tradición budista, donde lo que tiene es un señor barrigón que está sonriente y que al mismo tiempo está mirando con distanciamiento y amabilidad y el tipo de interacciones que mantiene, estamos en otro tipo de situación. En el budismo, por ejemplo, nadie perdona los pecados, no hay nadie, ni Buda ni Dalai Lama tiene esos poderes. Lo que pasa es que cuando estamos en religiones que han metido una serie de concepciones, pues automáticamente la gente acaba pasando en consulta justamente porque le han metido en el cuerpo toda una serie de angustias y demás. Por ejemplo, yo cuando algunas veces, que también yo practico meditación y a veces la ventaja que tenemos de estar en España es que podemos ir a un monasterio del siglo no sé cuántos, con toda me siento en el monasterio a meditar y estoy un fin de semana largo. Pero claro, yo me carcajeo cuando estoy escuchando a las 5 de la mañana a los monjes diciendo he pecado mucho, Señor, ten piedad de mí y perdona mis pecados. Y digo, ¿pero qué pecados puede haber cometido este señor a las 5 de la mañana dentro de un monasterio del cual apenas si sale? Todo eso no existe dentro de la tradición budista, ni de la tradición taoísta. Es decir, todo depende en qué medida una religión carga la mente humana de una serie de conceptos que se dan por válidos o, como decía Santayana, hay que tomarle en serio diciendo, señores, que la religión nos carga de metáforas y si nos tomamos en serio las metáforas, pues estamos haciendo un vodevil. Sí, otra compañera, María del Consuelo, bueno, le agradece su exposición y por el análisis tan exhaustivo que ha realizado
y pregunta que bromear con temas tan delicados como la religión es difícil con determinadas personas y puede ser fuente de serios conflictos. ¿Qué opina? ¿Qué piensa de Bueno, esto? vamos a ver. Yo manejo la ironía porque la ironía tiene una ventaja. La gran mayoría de las personas no se dan cuenta de la ironía hasta dentro de 24 horas. Con lo cual, es después, pero si este me está tomando el pelo. Por tanto, jueguen con la ironía que no se va a enterar la gran mayoría de las personas de que está jugando en esa línea. Y a otros elementos es evitar las situaciones que son meramente provocaciones, que a veces hay determinadas personas que se dedican a hacer fanfarrias provocadoras. Entonces, eso sí que llama la atención. Pero volvemos, en el budismo, en una de las conferencias que yo tengo dadas con un abad del siglo XII, budista, automáticamente él, que era el abad y además llegó a ser el gran maestro de la orden, tiene desde el siglo XII rollos, 4 rollos en concreto, de 12 metros cada uno, y en uno de ellos, que es el más antiguo y el primero, a Buda lo convierte en un sapo que está presidiendo todas las ceremonias, y a los curas los viste con vestidos como si vestidos no, con caras de zorros o con caras de conejos. Y era el propio abad del monasterio Zen. Con lo cual, ¿qué pasa? Tú te tienes que acostumbrar, porque una de las cosas que en la meditación Zen practicamos es, si mi maestro me hace una pregunta en serio, yo le contesto en broma, pero si yo le hago una pregunta en serio, él me hace una respuesta en broma. Es decir, toda realidad admite dos lecturas, como lo he estado planteando en el modelo de inteligencia artificial de Schultz. Es decir, podemos ver A y podemos ver B. Y por tanto, los que estamos acostumbrados al sentido del humor, automáticamente no te tomas demasiado en serio determinadas cosas. Por ejemplo, pero ustedes tienen una ventaja. Yo me acuerdo que las primeras películas que salieron en la transición política, pues bromeaban con el Virgo de la Vicenteta y estaban las películas allá. Ahora, usted le hace esa broma a los catalanes con el tema de Montserrat y hay más que palabras. Mientras que aquellas famosas películas, como usted recuerda, pues eran todas de bromeo con San Vicente ¿cómo es? San Vicente, y estaban bromeando, y que ustedes tienen la ventaja frente a los de la tradición catalana de que ustedes bromean con los más santos. Sí, otra compañera, María Vicente Baquer, le agradece el análisis que ha hecho y pregunta si la meditación compasiva incorpora el sentido del humor. Vamos a ver. Cuando estamos hablando, aquí estamos en dos temas distintos. La meditación tipo mindfulness, que corresponde a la meditación vipassana, tiene unas peculiaridades, y es que se centra en las sensaciones y en las emociones personales. Por eso es un tipo de meditación que gusta mucho en los entornos clínicos, porque es una especie de introspección respecto a mi estado emocional y sensacional. Pero la meditación Zen, que es la que yo practico y todo lo que tiene que ver también con el taoísmo, es un tipo de meditación para estar listos a entrar en acción y estar en la interacción. Entonces, ¿qué ocurre? Que automáticamente volvemos a la realidad. Es decir, si tú vas a entrar en acción, tienes que estar en un cierto distanciamiento emocional porque el otro va a hacer lo que tiene que hacer, porque el Zen es arte marcial y por tanto hay una interacción de cuerpo que están moviéndose. Y por tanto, en esa línea, lo que estamos haciendo es decir, señores, si a ti te duele porque te ha dado un golpe o te has caído, pues automáticamente no te puedes estar quejando, porque entonces ya eres hombre muerto. Tienes que automáticamente estar sonriendo y decir, vaya me ha dado un golpecito, me ha hecho la tranca, pero tienes que estar manejando emocionalmente las situaciones. Eso también yo lo planteo con otro jueguecito que hacemos en el Zen, y es preguntar al alumnado, que os dado los presentes, qué es lo que más abunda en una sala, en la sala en que está cada uno en su casa. ¿Qué ocurre? La gran mayoría me dice bancos, mesas, y yo lo tengo que decir, el hueco. ¿Qué ocurre?
tenemos que aprender que lo más importante es el hueco, porque en la convivencia en pareja, si encontramos los huecos del uno y el otro, podemos convivir en paz. Pero si nos empeñamos en golpear directamente sobre hueso, me hace daño a mí y al otro le hace daño también. Pero ¿cuál es el tipo de práctica de arte marcial? Lo único que hace es trabajar con las articulaciones. Si trabajando con las articulaciones consigues que el otro se caiga, automáticamente no te has hecho daño, porque forma parte de la interacción hacer que pierda el equilibrio. No es lo mismo golpearse que pierda el equilibrio. Y por tanto, todo este tema tenemos que aprender a descubrir que nos podemos sentar porque hay huecos y podemos convivir porque hay huecos. Si pretendemos entrar todos al mismo tiempo por la puerta, pues automáticamente estamos dándonos golpes. Por tanto, lo que la pregunta, señores, veamos el hueco y trabajemos la sonrisa que es propia del hueco. Sí, bueno, le están dando las gracias y están poniendo algunas preguntas, pero yo voy a hacerle una pregunta que tengo yo aquí que me gustaría que me la respondiera, y es que desde el punto de vista psicológico, ¿qué nos sugiere, ¿no? que brille por su ausencia, que no esté la risa, la sonrisa, la carcajada, pues en la biografía de Moisés, en Jesús de Nazaret, no sé, en Mahoma, en Pablo de Tarso, en fin? ¿Qué pasa en estas? Aquí hay otro de los temas que es divertido. Vamos a ver. Ya en el siglo IV había unos señores que se llamaban los neoplatónicos. Lo que tiene peculiar los neoplatónicos es que las cosas que decía Platón, como filósofo, justicia, belleza, verdad, los convierten en divino. Entonces es justicia divina, belleza divina, y divinizan los conceptos filosóficos. Entonces ahí es cuando se dice, si en los evangelios no hay ni un solo pasaje en que Jesús sonría, eso es una historia inventada, porque no hay modo de aceptar que un personaje que sea humano no se recoja ninguna anécdota, ninguna cosa que fuera de sonriente. Lo mismo pasa con San Pablo. San Pablo le pasa igual. En sus textos jamás aparece la sonrisa. Y a partir de ahí viene a decir, es que está inventándose una religión, porque la situación es, la sonrisa forma parte de la cotidianidad en la convivencia y por tanto hay algo que cojean. En el caso de Mahoma tenía otro problema, y es que a él le habían dado mucho baquetazo en sus vecinos porque no creían que él fuera un profeta así como así, con lo cual le estaban ironizando y le estaban tomando el pelo y además le echaron varias veces. Estamos hablando en el supuesto de que Mahoma haya existido, porque las investigaciones de los últimos 2 décadas en Europa, sobre todo, están diciendo que Mahoma pudo ser como una persona, es decir, porque Mahoma viene a ser, es decir, Benito, el Benedictus, que en latín es el bendecido, por tanto estamos en un mito. Entonces, ¿qué ocurre? Pero dando por supuesto que sí, automáticamente, ¿qué pasa? Que él estaba ya escocido y automáticamente dentro de los temas de las únicas 4 veces que aparece, hay dudas de las 3 de que es un atributo y la 4ª que pudiera ser un personaje, pero técnicamente lo que está ocurriendo es que él está escaldado y en los hadith, que son relatos 200, 300 años después de que él hubiera muerto, si es que murió, automáticamente le están poniendo como un señor que está siempre enfadado porque automáticamente no quiere más que las sonrisas de tipo negativo, porque para él tiene una visión de que las sonrisas han sido de humor negro, porque claro, por la gente en su barrio no le hacía mucho caso cuando decía yo soy el gran enviado. Digamos, dentro de la posibilidad de que haya existido. Sí, otros compañeros le dan las gracias por su ponencia, les parece magistral, una exposición muy interesante, y una de las preguntas es si la inteligencia artificial puede captar la ironía. Vamos a ver, si Schultz, que es el autor de ese diseño, lo trabajó desde los años 60 para ver de qué manera se podía entender el sentido del humor, y lo trabaja con las incongruencias. Siempre que usted está manejando las incongruencias, está generando un sentido del humor, y por tanto, vamos a ver, cogemos los ninots, ¿qué mayores incongruencias están allí expresadas a través de esos papeles, de ese cartón piedra? Están hablando totalmente con incongruencias si nos vimos porque las figuras están
Y por tanto se utilizan para muchas cosas que ustedes tienen ahí como tradiciones. Y lo mismo pasa con las famosas fiestas de moros y cristianos. Se trabajan ahí con una serie de incongruencias porque forma parte del divertimento de lo que hacen ustedes de verano. Sí, otra pregunta que le formulan es ¿cómo afecta a nivel psicológico, lo hace María Vanessa, cómo afecta a nivel psicológico entonces la creencia en la reencarnación según su punto de vista? Vamos a ver, la creencia en la reencarnación nuevamente es otra metáfora. Estamos hablando de religiones como metáforas. A partir de ahí, hay algunos estudios que dan datos sorprendentes, pero en principio la reencarnación es lo que tiene de divertido el concepto de la reencarnación es lo siguiente. Si usted se coge el famoso libro tibetano de los muertos, por poner un ejemplo, todo lo que es ese libro es un viaje hacia el más allá. Pero ¿a qué llama el más allá dentro del tibetano? Está hablando de un útero, porque es donde tiene que haber las reencarnaciones. Por tanto, convierte el viaje al más allá en un viaje al útero. Es decir, eso es lo que hay dentro del tibetanismo. Y por tanto, a partir de ahí se renace de un modo muy genérico. Pero por tanto, lo que es el libro tibetano de los muertos es un viaje a través de espacios y espacios para reencarnarse en un descendiente. Sí, otro compañero, Rafael Díaz, le da la enhorabuena y las gracias y pregunta si Santa Teresa tenía esquizofrenia. Vamos a ver, yo le puedo decir lo que hay. Si usted se coge el libro de variedades de la experiencia religiosa de William James, el capítulo primero, automáticamente verá que William James no utiliza la expresión esquizofrenia, utiliza la expresión histérica. Y a partir de ahí lo abunda. Ahora bien, si usted viaja a Ávila y va al Museo de la Santa, que tienen una reproducción exacta de su celda, y se encuentra lo siguiente, que puede comprobar, porque yo he llevado a alumnados míos del Instituto de Ciencias y Religiones a que lo vean. Y automáticamente se encuentra una celda con una cama, hay una cabecera que es una cruz de madera plana, es decir, dos tablas simplemente cruzadas, y está pintado un Cristo en la cual la pañoleta tiene la forma de slip. En ese entorno ella dormía. Pero si usted pone la vela que hay y que como es de estas velas que te titilan, está titilando, automáticamente usted se queda a partir de ahí sentada o sentado en la cama y veo la escenografía, que es una lámpara que titila y un Cristo que tiene una pañoleta en forma de slip. Eso lo pueden comprobar cuando vaya a Ávila, al Museo de Santa Teresa. Y lo mismo, yo les he mostrado a mis alumnos y a algunas psicólogas con las cuales he dicho, vamos a irnos a Ávila y demás, que cuando vamos al Museo de Ávila, automáticamente están los dibujos que se utilizaban en catecismo con el tema de los mártires. Cuando usted muestra a un adolescente esos dibujos, y yo les he dicho a los psicólogos que estaban conmigo, miren estos dibujos que eran los que ella servía para tener las prácticas místicas. Pues claro, está viendo una serie de crueldades que son, desde el punto de vista psicológico, son cómics no recomendables a estas alturas del siglo XXI. Hay que ir a los sitios donde están con psicología, decir, anda, y estos son los dibujos las caricaturas que hacían de los santos o de los mártires. Simplemente ver lo que hay. Sí, bueno, siguen dándole las gracias por su exposición. Y entonces hay una pregunta que dice, ¿considera que hay alguna religión que favorezca más que otras la adaptación a los tiempos actuales? Bueno, dentro de las religiones adaptadas a tiempos actuales, el budismo tiene una ventaja que se ha adaptado a multitud de países, pero aún así tiene sus problemas.
el taoísmo se ha adaptado y tiene algunas cosas que se acomodan, pero también tienen sus problemas. Es decir, que vamos a distinguir en los que son religiones teístas y no teístas. Entonces, las no teístas tienen una ventaja, es que la mayoría de sus textos son textos sapienciales. No hay ni a nadie que lo haya revelado. Son textos sapienciales que se transmiten. Mientras que las religiones llamadas reveladas se empeñan en que en realidad han sido reveladas por alguien, cuando en realidad todo eso es ficticio. Y por tanto, si tienen que estar fijándose exclusivamente en esos textos del siglo catapún chimpún, se lo voy a decir, no es catapún chimpún. Es decir, la Biblia se escribió, el Pentateuco, en el siglo IV, en el siglo V, en torno a la etapa del rey José, que era de Judea. Ahí está toda la palabra escrita. Por tanto, pero que a eso le llaman divino es otra cuestión. Lo mismo pasa con el Corán. El Corán, en las recientes investigaciones, lo que están señalando es, hay dos versiones, una en arameo y otra en árabe. Pero todo tiene que ver con los nabateos y tiene que ver con toda esta temática de lo que ahora llamamos ahora vendrá el nombre de la ciudad. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? El Corán no es ni más ni menos que una colección de textos de conferenciantes, de charlistas, y que está ordenada sin más de más grande a más pequeño. Y son simplemente apuntes para que los conferenciantes pudieran hablar. José María, vamos a ir terminando. Le voy a formular la última pregunta y porque, si le parece, y sería: ¿por qué en los textos y modelos de psicología de la personalidad el sentido del humor no se tiene en cuenta, como usted también ha especificado algo ya? ¿Por qué? Vamos a ver, de las tres grandes tradiciones en psicología, es la psicología la humanista la que ha integrado o ha utilizado el sentido del humor en algunas de sus cuestiones, porque hacen dinámicas de grupo, porque hacen dramatizaciones, porque hacen escenificaciones y otro tipo de cosas. Y por tanto, eso sí que lo han trabajado. Pero claro, como el conductismo se ha empeñado en las conductas exclusivamente, no ha entrado en qué es lo que hay detrás de las conductas sonrientes, pues lo han evitado. Y lo mismo pasa con las cogniciones. Con las cogniciones yo también bromeo, porque digo, es que ni siquiera entra en la psicología cognitiva la imaginación. Y si le falta la imaginación en una psicología cognitiva, que si falta la fantasía, quiere decir que esa psicología cognitiva que nos están vendiendo, le falta dos ingredientes como la fantasía y la imaginación, que forman parte de muchas cosas de la vida cotidiana. Por tanto, son cuando te dices solamente cognición, solamente conducta, echan por fuera una serie de aspectos que hay que siempre tener en cuenta. A partir de ahí, eso también tiene, porque hay un problema. Están empeñados en que la palabra psique no se utilice en psicología, lo cual pues nos viene a ese huecos que claro, de repente se le escapan determinados aspectos. ¿Por qué? Porque la psique está presente en cualquier obra de arte, en cualquier cuadro, en cualquier poema, y a partir de ahí eso tiene que ver con otro tipo de expresión de metáforas y fantasías e imaginaciones. Pues muchas gracias. Vamos a finalizar. Le siguen dando las gracias por esta exposición que ha realizado y por las preguntas tan interesantes y por la exposición tan magistral que nos ha dado. Hemos aprendido mucho y muchísimas gracias, y que pronto ya... Sí, diga. La ciudad que no venía era Petra, es decir, es casi toda la parte del Corán tiene que ver con Petra. Ciudad preciosa. Vale, a partir de ahí se entienden muchas cosas. Pues muchísimas gracias y esperamos verle en la próxima edición de FIDAP, en los próximos encuentros. Muchas gracias. A usted. Hasta pronto.